En el módulo anterior aprendimos a cómo crear sub-VIs. En este módulo aprenderemos cómo utilizar arreglos de datos y cómo agrupar información de manera efectiva. Analicemos qué son arrays de una y de dos dimensiones, cómo crear una constante o un control y técnicas de inicialización. Un array o un arreglo son listas de elementos del mismo tipo de datos. Estos son análogos a los arreglos en lenguajes tradicionales de texto. Los arreglos pueden tener una o más dimensiones, las cuales pueden contener 2 elevado a la 31 elementos por dimensión. Realmente, un arreglo está limitado por la memoria. Entre más memoria, más elementos puede contener un array. Los elementos que son accesados se pueden ubicar a través de un índice, el cual va en los rangos desde 0 hasta n-1, siendo n el número de elementos en el arreglo. Por lo tanto, el primer elemento siempre va a ser ubicado en el índice 0, en cada dimensión. Veamos un ejemplo para ver de manera más clara lo que es un array de una y de dos dimensiones. Un arreglo de una dimensión, imaginen que tenemos una fila de personas y cada una de estas personas tiene una ficha. La primera persona tiene una ficha que empieza desde el número 0 y la última termina en 9, lo que significa que hay 10 personas en la fila y podemos identificarlas fácilmente con la ficha que poseen. Esta ficha es análoga al índice en los arrays y las personas son análogas al dato o elemento dentro de ese arreglo. Los arreglos de dos dimensiones son similares a las tablas de Excel, las cuales tienen filas y columnas, y estas filas y columnas van a tener o van a representar un índice que nos va a ayudar a encontrar un elemento. ¿Por qué utilizar arrays? Un array nos facilita el trabajo o el análisis de datos similares cuando se deben de realizar cálculos repetitivos. Observemos cómo se representa un arreglo en el panel frontal. A la izquierda vamos a tener el control de índice, el cual nos permite navegar entre los diferentes elementos del arreglo. A la derecha, una representación del dato que está guardado en ese arreglo. El elemento seleccionado en la casilla del índice siempre hace referencia al elemento que aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla de elementos. Para crear un array, simplemente seleccione en la paleta de controles en el panel frontal un control de array. Colóquelo en el panel frontal y a continuación coloque dentro del control un objeto de datos como un control numérico o del tipo de datos que desea utilizar en la estructura. Si es necesario, cambie el tamaño del índice para agregar una segunda o subsecuentes dimensiones. Si utilizamos un VI que utiliza arrays en sus entradas o en sus salidas, podemos darle clic con el botón derecho en la terminal y crear un control o un indicador, y Labview automáticamente va a generar un elemento en términos de array, sea control o sea indicador. También es posible crear arreglos en el diagrama de bloques. La constante de arreglo se puede encontrar en la paleta de funciones. Coloque una constante en el diagrama de bloques y a continuación coloque una constante de cualquier tipo de datos, por ejemplo una numérica, como vemos en pantalla, dentro de la estructura de array. Si es necesario, cambie el tamaño del índice para agregar más dimensiones. En un cable o terminal de diagrama de bloques, podemos hacer clic con el botón derecho y seleccionar Create Constant, y si la terminal está utilizando el tipo de datos de array, va a generar una constante, control o indicador en términos de array. Notemos que si un arreglo, una constante de arreglo, no se encuentra inicializada o se ha definido un tipo de dato a utilizar, esta permanece vacía y con un color gris. Podemos inicializar o no inicializar un arreglo. Los arrays inicializados tienen varios elementos definidos en cada una de sus dimensiones.
Los arrays sin inicializar tienen dimensión pero no tienen elementos. Lo mismo sucede con los arreglos de dos dimensiones. Todos los comportamientos de los arreglos aplican, como almacenar elementos, pero esta vez en una cuadrícula. Estos requieren un índice por columna y un índice por fila para ubicar un elemento, y recordemos que el primer elemento siempre se va a encontrar en el índice 00. Para crear un arreglo multidimensional en el panel frontal, haga clic con el botón derecho en la casilla del índice y seleccione Add Dimension en el menú de acceso directo. Cambie el tamaño de la casilla del índice hasta que tenga tantas dimensiones como lo desee. Ahora veamos las funciones de array más comunes, como array size, initialize array, array subset, build array y index array. LabVIEW tiene muchas funciones para manipular los arreglos. Estas funciones están localizadas en la subpaleta de arrays en la paleta de funciones. La función de array size nos indica cuántos elementos están disponibles en un arreglo. Por ejemplo, en un arreglo de una dimensión, el dato que vamos a obtener de esta función es un dato numérico. Para los casos de los arreglos multidimensionales, el array size nos va a mostrar otro arreglo, el cual va a indicar en cada una de sus dimensiones el número de elementos correspondientes al array que se está midiendo, como vemos en pantalla. Vemos un 2 para las filas y un 3 para las columnas. Initialize Array nos permite inicializar arreglos con un elemento que podemos cablear en la terminal de elemento y con una dimensión que podemos predefinir. También podemos utilizar la herramienta de posicionamiento para incrementar el tamaño del nodo, y cada dimensión, cada entrada nueva en el nodo va a ser análoga a una nueva dimensión en un arreglo. La función de array subset nos permite extraer de un arreglo un número indicado de elementos a partir de un índice. También tenemos acceso a la función de build array. Esta función nos permite concatenar o generar un mayor número de dimensiones en un arreglo. Por ejemplo, vemos en pantalla que tenemos una función build array conectada a un array de una dimensión y un elemento simple. En estos casos, LabVIEW toma el elemento simple y lo concatena automáticamente en el arreglo. Para el caso siguiente, que tenemos dos arrays y una función build array, el build array está configurado de manera que va a concatenar los elementos. Por lo tanto, los elementos del arreglo número 2 van a ser añadidos al arreglo número 1. En el tercer caso, vamos a ver dos arreglos que están conectados a la función de build array, pero en esta ocasión el build array no está concatenando los datos. Ya que no está concatenando los datos, va a generar un arreglo de dos dimensiones. Podemos incrementar el tamaño de la función de build array para agregar más dimensiones a un arreglo. El index array es una función que nos permite ubicar un elemento en un arreglo. Para el primer caso, observemos que tenemos un arreglo de una dimensión y estamos ubicando un elemento que se encuentra en el índice 2. Recordemos que un arreglo empieza a partir de un índice 0. Por lo tanto, el elemento que va a ser extraído va a ser el número 5. En los casos siguientes, el index array nos permite extraer una porción de un arreglo. Ya que tenemos un arreglo de dos dimensiones, el elemento que va a ser buscado se va a convertir en dos entradas, una para las columnas y otra para las filas. Como vemos en pantalla, en cada uno de los casos podemos extraer una fila o una columna específica utilizando el index array. Ahora ya conoce cómo agrupar datos utilizando arreglos. A continuación, hablaremos sobre el poliformismo.